se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. El episodio del Evangelio de hoy tiene como escenario el mar de Galilea, pero la tempestad que describe puede ser también la tempestad en nuestras vidas. ¿Qué significa esa tempestad? En el Evangelio encierra también un significado más profundo. La pequeña comunidad de los discípulos está expuesta a las fuerzas oscuras que amenazan la vida. La tempestad se puede aplicar a los acontecimientos humanos, a nuestros procesos personales, en los que a veces atravesamos por situaciones dramáticas. Pensemos en estos últimos año y medio con esta pandemia. La tempestad, el despertar de las fuerzas de la naturaleza. Hemos tenido el año pasado esos 2 huracanes. En aquella cultura se interpretaban como símbolo de lo que aparece como amenazas para la vida. ¿Quién de nosotros no ha conocido alguna tempestad en nuestra vida personal? Cuando se oscurece el horizonte y la barca de nuestra vida comienza a llenarse de agua por todas partes, mientras parece que Dios duerme, que no nos escucha. ¿Dónde podremos asirnos? ¿Dónde podremos anclarnos en situaciones difíciles? El Evangelio continúa diciendo, Él estaba en la popa, en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un almohadón. Ciertamente esa situación contrasta con el peligro con que él estuviera dormido. ¿Quién puede dormir en medio de una tormenta? El Evangelio hace suponer que el cansancio de Jesús era tan grande que se durmió profundamente sin que el vaivén de las olas lo despertase. Fíjense que es la única vez que el Evangelio presenta a Jesús durmiendo. Y esto es en una circunstancia dramática cuando uno no debería dormir. Es verdad que el sueño puede ser la consecuencia de una jornada muy fatigosa, pero el sueño de Jesús expresa su gran confianza en Dios Padre y su paz interior. Continúa el Evangelio, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Los discípulos le reprochan a Jesús que está ajeno al drama que están viviendo. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Ese grito nace de una situación límite. Es innegable que los discípulos vivieron a lo largo de sus días situaciones que se podían parecer a esta tempestad. También nosotros a veces atravesamos momentos difíciles en nuestra vida que parece que todo está perdido.
También podemos decirle: Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Sí que le importa. Él está aquí y ha venido a nosotros como testigo de un amor infinito que solo Él conoce. El Señor está presente siempre en la barca de nuestra vida. Se puso de pie, dice el Evangelio, increpó al viento y le dijo al lago: silencio, cállate. Jesús, despertado por los discípulos, se levanta y los dos verbos constituyen la orden de Jesús: silencio, cállate. La palabra de Jesús es eficaz al instante, produce la bonanza, es decir, Jesús tiene el poder de callar las fuerzas caóticas que amenazan la vida de los discípulos, que amenazan nuestra vida. Tiene la fuerza de vencer los poderes que nos amenazan hoy también a nosotros. El viento y el mar le obedecen a la palabra de Jesús. Viene la serenidad y la paz sobre un lago tranquilo y llano. Jesús reprende a sus discípulos por su cobardía, por su falta de fe. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Estas dos preguntas que Jesús les dirige a los discípulos son también para nosotros. Necesitaríamos escuchar con sinceridad las palabras de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿Aún no tienen fe? ¿Aún no tenemos fe? A veces nos encontramos como los discípulos ante las dificultades, con la impresión de estar abandonados. Y entonces podemos experimentar el desánimo, la duda, que nos impide ver el futuro con esperanza. Tristemente es lo que estamos viviendo en nuestra Honduras en esta pandemia. No podemos decir todavía la pospandemia. ¿Cuándo vendrán las vacunas? ¿Cuándo podremos estar vacunados? ¿Cuándo dejaremos las medidas de bioseguridad? Y ciertamente a veces puede tambalear nuestra fe. Pero aquí mismo el Evangelio de hoy nos enseña no sentirnos ahogados en el mar de nuestros problemas, de nuestras dudas, de nuestros miedos, incapaces de darnos cuenta de la presencia del Señor en medio de nosotros. Vivimos en un mundo atormentado, en una sociedad en que cada uno va buscando simplemente tranquilizantes que más le conviene, aunque dentro de nosotros se haya un desvío, se haya un vacío de sentido, una falta de profundidad para vivir nuestra fe. Necesitamos escuchar hoy las palabras de Jesús, que nos invitan a la confianza. ¿Aún no tienen fe? Quiere decir, ¿aún no tienen confianza? Podemos preguntarnos, ¿yo tengo confianza en el Señor resucitado a pesar de los problemas que puedo encontrar en mi vida? Los discípulos, al contemplar la tempestad calmada, exclamaron: ¿quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen? ¿Quién es este que domina las amenazas mortales que nos rodean?
¿Quién es este capaz de hacernos superar los problemas que parecen hundirnos? ¿Quién es este que nos libera del miedo y de la angustia? Es Jesús resucitado, que permanece con nosotros todos los días de nuestra vida. Solo Él es capaz de darnos estabilidad en la barca de nuestra vida. Solo Él tiene palabras que nos hacen vivir, que podamos sentir la alegría de haber sido alcanzados por el Evangelio. Nada hay más bello y gozoso que la experiencia de encontrarnos con Jesús y recuperar la calma de nuestro corazón ansioso. Señor, ¿no te importa que Honduras se esté hundiendo? En medio de esta incertidumbre, de esta corrupción, de esta politiquería que se quiere construir con la ausencia de Jesús, no es posible. Tenemos que volver a traer al Señor y a sus criterios en medio de nuestra vida, en medio de nuestra sociedad hondureña. No son los criterios humanos de egoísmo, de ambición, de deseo de una riqueza ilícita. No, sin Jesús la barca se hunde. Las tempestades pueden azotarla. Por esa razón tenemos que clamar a Él. Y esto es la oración confiada, la oración llena de fe. Para Dios nada es imposible. Ojalá que todos aquellos que aspiran a dirigir nuestro país tengan primordialmente los criterios del Evangelio, los criterios del Señor Jesús, y no pensar que se llega al poder para enriquecerse, para abusar, para empobrecer más al pobre. Por eso, este Evangelio de hoy nos debe despertar y despertar a los verdaderos criterios que son la justicia, la verdad, la libertad y el amor. Por eso hoy podemos decirle a Jesús, tomar conciencia de que Él, Cristo resucitado, va con nosotros en esta barca de Honduras, a pesar de que esté zarandeada por las olas y el viento. Él está presente. Tenemos que clamar orando para que Honduras no se hunda en mayores problemas, sino que inspirada por la verdad pueda encontrar nuevos caminos y superar tentaciones, superar tempestades, superar egoísmos e individualismos. Muchas veces decimos, todos estamos en la misma barca, y es cierto, todos estamos tratando de hacer algo mejor para nuestro país, que cada uno, como nos dice el apóstol San Pedro, con lo que ha recibido, con los dones que ha recibido, se ponga al servicio de los demás. Y que no merezcamos el reproche del Señor Jesús. ¿Por qué dudan? ¿Aún no tienen fe? Sabemos que Él puede calmar todo tipo de tempestades y devolver la serenidad
y la paz.